Me da mucho gusto estar con ustedes para platicar en nombre de la ley. Les agradezco que nos reciban en sus hogares y quiero agradecer de nueva cuenta, porque ya antes lo habíamos comprometido a que nos recibiera una vez más, al presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, al notario público del distrito de la Ciudad de México, José Antonio Manzanero Escutia. Muchas gracias, presidente, José Elías, qué gusto saludarte nuevamente. Recibirnos y como ya te habíamos comprometido en alguna de nuestras entrevistas anteriores, ahora te estamos visitando para que nos platiques de otro de los temas que muchas veces nos afectan en algo tan sensible como es nuestro patrimonio personal, nuestro patrimonio familiar, que se refiere a la regularización que debemos hacer de nuestros inmuebles, de aquellos inmuebles que tenemos, de aquellos inmuebles que hemos adquirido, de aquellos inmuebles que por diversas causas se han convertido en parte de nuestro patrimonio y del de nuestra familia y que no están perfectamente arreglados en cuanto a su legalidad documental y registral. Claro, muy interesante ese tema, José Elías, porque fíjate que lo podemos abordar desde varios puntos de vista y referido a varias facetas y varios tiempos. Primeramente, es posible que yo haya comprado un inmueble, no en la forma que dice la ley, sino a través de un contrato privado. No ante notario público, no ante como notario, debiera ser. Así es, muchas veces vemos un inmueble que está en una preventa, un conjunto en condominio, qué sé yo, y que se compra en un contrato privado. Se acaba de pagar a lo largo del tiempo y de repente la persona se da cuenta que no tiene escrituras. Es un primer caso. Otro, una persona que compró a través de un crédito bancario, un crédito otorgado por Fobiste, por Infonavit, y acabó de pagar su crédito. Y pensó que por el hecho de haber pagado al banco acreedor o al instituto acreedor, ya acabaron sus obligaciones. Tiene escrituras, porque para poder comprar y constituir garantía hipotecaria es menester tener escrituras. Sí. Pero se le olvida a estas personas que al final que está hipotecado y creen que ya pagaron y que por ello haber pagado ya no. Como si fuera el pago de la tarjeta de crédito. Es correcto. Que ya tengo mi recibo y ya. Así es, no. Esto lleva un procedimiento siguiente. A lo mejor también podemos hablar de regularización cuando una persona recibe por herencia un bien, ha fallecido su padre, su madre, sus abuelos y desean tener escrituras a su nombre. O en el caso particular, un papá muere, deja como heredero al hijo, este hijo se muere y ahora los nietos quieren escrituras. ¿Cómo hacer todo eso? Sí, porque muchas veces no cambia la situación de vida, es decir, el padre le deja al hijo la casa en la que vive. Afirmativo, y la familia sigue viviendo ahí. Todo ha sido igual. Y nadie los va a molestar, ni los perturba, pero no tienen escrituras, no ha habido movimientos en registro público. Dicen, yo tengo mi testamento, pero eso no... Y creen que es suficiente. Sí. Y quizá, déjame señalar un posible cuarto ejemplo, José Elías, donde una persona se mete a un inmueble, cree que por estarlo ocupando se le genera algún derecho sin hacer ningún otro movimiento. Y hay un modo de adquirir la propiedad por el paso del tiempo que se llama prescripción positiva, que sigue un procedimiento, lleva un aspecto ante los tribunales y desde luego también una consecuencia fiscal. Y en todo esto, fíjate, es muy interesante porque a veces las personas no están al tanto de lo que deben de hacer. Y algo que procuramos es que esas personas busquen y se acerquen a sus notarios. Las personas, lo he mencionado en varias ocasiones, a lo largo de la vida tienen que acudir con el notario para cualquier cosa. Y una de ellas puede ser esta. Y si lo hacen de forma preventiva, acercándose y preguntando, consultando, probablemente evitarán esos líos. Pero si ya los tienen, vamos a ver cómo se resuelve. Y voy a hablar por el primero. Yo compré un inmueble en un contrato privado, se lo pagué al desarrollador y nunca otorgué escrituras. Trae aparejado esto aspectos de carácter administrativo y de carácter fiscal. Y sobre todo por un tema que es de mucha actualidad, que hoy nos ocupa a los notarios, que es el tema del lavado de dinero. No lo voy a abordar en lo particular porque no es el tema de nuestra entrevista, José Elías, pero sí quiero mencionar que las personas deben tener mucho cuidado en que a partir del mes de julio del 2013 tenemos una normatividad
en el cual los notarios nos derivan obligaciones y una muy importante. Y es el hecho de que las personas cuando compran un inmueble, el notario tiene la obligación legal de exigirles que le acrediten cómo se pagó el precio de esa operación. Si una persona compró antes del 2013 y hoy en 2017 viene a escriturar, tiene una cierta situación que atender. Si compró después del 2013, julio, y hoy quiere escriturar, lo mismo. De tal suerte que los notarios le explicaremos a los usuarios qué hay que hacer en cada caso en particular. Correcto. Y también el tema de los impuestos, porque fíjate, los impuestos se causan cuando hay una transmisión de propiedad. Y desde que firmo yo un contrato privado, desde ese momento ya adquirí. Ya me surgen obligaciones fiscales que muchas veces el desarrollador o el constructor no me explican, y si yo no voy con un notario a preguntar, tampoco me voy a enterar. Y si después de 5, 6, 7 años quiero escriturar, oh sorpresa, voy a tener que pagar impuestos con actualización y recargos, tanto en el ámbito local como en el ámbito federal. ¿Qué sucede si el constructor o desarrollador existe, no ha desaparecido, está en buena lid y está de acuerdo en firmar? Hay voluntad de ambas partes en querer firmar. Aún en ese caso, la consecuencia fiscal es: no se pagaron en tiempo los impuestos, habrá que pagarlos con actualización y recargos. Pero podemos tener la variable: ¿qué pasa si el desarrollador o constructor ya no está, no me quiere firmar, claro, o desapareció? La empresa se disolvió y liquidó, o simplemente fue un vendedor persona física y se murió. Pues habrá que seguir un procedimiento de carácter procesal para lograr que el juez, en su caso, ordene que se firme esa escritura por negativa o por ausencia de la parte enajenante, de la parte vendedora. Y sigue un procedimiento ante los tribunales y al final del día van a acabar con un notario para que el notario le dé forma a ese contrato privado derivado de un mandamiento judicial. Siguiente aspecto: ¿qué pasa si yo compré un inmueble y la persona a quien yo le compré efectivamente era la propietaria y se niega a firmar? Volvemos a caer a este mismo ejemplo. El hecho de que una persona me venda a veces me acarrea el cargar no solo con mi responsabilidad fiscal administrativa, sino con la de él. Porque si siguió en rebeldía el procedimiento, ¿quién va a acabar pagando los impuestos que eran a cargo del vendedor? Entonces, quien compre debe de ser muy sensible y tener la certeza que si acude ante su notario, lo vamos a asesorar. Le vamos a decir qué hacer y cómo hacer. Es el notario quien me puede asesorar en eso. Naturalmente, el procedimiento es su mejor alternativa jurídica para lograr su efecto. Incluso él me recomendaría, si tuviera que ir a un procedimiento judicial, que tuviera yo que contratar unos abogados. A un abogado postulante, litigante, que se encargue del tema. Lo mismo pasaría si, por ejemplo, se murió el abuelo, dejó como heredero el papá ya murió y ahora los hijos o nietos vienen a querer escriturar. Quizá la persona que falleció tenía o no tenía testamento, tema que en alguna ocasión ya abordamos. Que esa persona, a pesar de que tenía un testamento y el hijo, nombrado en ese testamento en mi ejemplo, estaba vivo cuando muere el papá, a esta persona le tocó recibir ese patrimonio. Y luego esta persona se murió y no hizo absolutamente nada respecto de la sucesión de su progenitor. Bueno, cuando vengan los descendientes, habrá que resolver esos pasos desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista fiscal, porque cada uno implica una transmisión de inmueble. De tal manera que esto no ha llegado a una realidad con registro público de las propiedades, con las autoridades tributarias. Muerte, una sucesión, son tasa cero o están exentas. Hay otras entidades en las que, en función del monto de lo que se adjudique a uno, tiene un tratamiento preferencial o tasa cero, pero no en todos lugares es así. Y esto tiene que ver en función de la entidad federativa en donde está ubicado el inmueble de que se trate. Cuando una persona, siguiente ejemplo, sí acabó de pagar su crédito con el banco, con Fobiste, con Infonavit, recordemos que no basta con pagar, sino que lo que se tiene que hacer además es dar un último paso, cerrar el círculo, que vendría a ser el otorgamiento por parte del acreedor
de una escritura de cancelación o liberación de hipoteca. Es cierto que ya no existe el crédito, el mutuo o la deuda que estaba garantizada con una hipoteca, pero también es cierto que esta hipoteca, como gravamen del inmueble, está en el registro, está inscrito. Y mientras no se borre, déjame usar expresión coloquial, del registro, esto sigue hipotecado y sigue grabado. Claro. Y resulta que al cabo de 5 años que pagué la hipoteca, quiero vender. Y no se puede. Pues no puedo porque la persona que me va a comprar quiere que el inmueble se le transmita, lógicamente, libre de gravámenes. No hipotecado. No hipotecado, y entonces ponte a buscar al acreedor, ponte a revivir el expediente. Cuando se trata de una institución crediticia, un banco, digamos que hay una mayor facilidad en todo el proceso. Sí, ahí está, existe, pervive. Pero en muchos casos, fíjate, la gente cae en pedir préstamos a particulares, a veces a agiotistas. Claro. Y resulta que no los encontramos. Entonces también hay solución. Hay que hacer un procedimiento de carácter judicial, acreditarle al juez que pagué y que entonces ya no es razón de ser para que no se libere mi gravamen ante el registro público, y haya una orden después de un procedimiento para que el registrador cancele dicha hipoteca. En algunas legislaciones, por ejemplo en la Ciudad de México, por el transcurso del tiempo después de que un crédito se hace exigible, se puede pedir al registro público, pagando los derechos correspondientes, que se libere, que se cancele esa hipoteca. Pero no en todos lados está así. Correcto. Otro tema importante que ahorita señalo acerca de la regularización tiene que ver con el pago de contribuciones. La gente, fíjate que a veces escritura, compra y como que se emociona y se le olvida que tiene que pagar contribuciones. Y si la autoridad local, en su caso de la Ciudad de México, Tesorería del Distrito Federal de Ciudad de México o alguna entidad recaudadora, no le envía al contribuyente su pago de prediales, de aguas, qué sé yo, la gente deja de hacerlo. Y luego se da cuenta a lo largo del tiempo que no le han cobrado, dice, pues a mí no me han cobrado, pues yo no pago. Y cuando quiere vender o quiere hacer algún movimiento, No hay problema. pues aparece el Rosario de Amozoc, que debe cantidades que a veces son muy, muy altas, muy fuertes. Entonces es importante que nuestro público sepa que el concepto de regularizar y tener regularizados papeles tiene muchas facetas. Voy a hacer una síntesis: escrituras, registro público de la propiedad, impuestos federales e impuestos locales. Trataba también, y te daba el ejemplo de la gente que no ha tramitado una prescripción positiva, que puede meterse a un inmueble a la buena o a la mala. Sucede mucho, se metió a un terreno, un lotecito que estaba vacío. Así es. Fue haciendo su casita muchas veces de manera progresiva. Y no es de él todavía. Y no es de él. Y él quiere tener papeles, escrituras, regularizar su situación. Existe, como decíamos, el procedimiento en algunos lados llamado de prescripción positiva, otros usucapión, usar y por el paso del tiempo ocupar un bien y hacerse dueño, en fin. Aquí lo importante es que la gente sepa que también hay una consecuencia fiscal, y perdón que insiste tanto en ese tema, pero es un aspecto que la gente tiene que tener muy presente. Porque si yo prescribí un inmueble, me metí a un terrenito, construí, que pudo haber sido de buena o de mala fe, tiene un tema jurídico de plazos, que no es importante. Que no es importante para estos efectos. Aquí lo importante es que la gente sepa que si adquiero algo por el transcurso del tiempo, es algo que no era mío, y voy a tener que pagar impuestos federales, que en principio es el 20% del valor que deseo regularizar, que es una cifra muy importante. Y hay una excepción en la ley de impuesto a la renta y su reglamento que establece que si yo acudí a la prescripción como una forma de subsanar vicios en la adquisición, puedo dejar de pagar ese impuesto si además pagué los impuestos correspondientes, que son los impuestos locales, los impuestos de adquisición. Y eso a veces, fíjate que en el foro mexicano, algunos abogados postulantes no tienen ese conocimiento de la ley fiscal. Y la vía que le sugieren a un cliente, a un usuario de ellos, para acudir es la pura prescripción. Y cuando se acaba el procedimiento y le entregan al señor su sentencia, dicen, ahora vaya e inscríbala, o vaya y protocolícela con el notario. Y nos encontramos con una gran laguna en tema de impuestos federales, que es el impuesto a la renta, que a veces hace que las personas tampoco puedan escriturar por ese lo elevado recurso económico. Efectivamente. Del impuesto. Es correcto.
Vamos a una brevísima pausa y regresamos para seguir platicando con José Antonio Manzanero Escutia sobre regularización de inmuebles. Regresamos a nuestra interesante conversación con el presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Entonces, pasos o recomendaciones que nos haría el presidente del Notariado Mexicano. Regularizar las propiedades inmuebles. Sin lugar a dudas. No dejarlas volando. 2, consultar al notario, que es el especialista, que es el experto, que es el que nos puede indicar los pasos que hay que dar. Tener en cuenta que esto tiene costos fiscales, pero que son costos fiscales para un bien que al final de cuentas es parte de nuestro patrimonio. 4, que los bienes inmuebles, como cualquier bien, si no tienen, como decimos coloquialmente, papeles, carecen mucho de valor. Es decir, es como un automóvil. O se demerita su valor importantemente. Sin papeles, sin verificaciones, sin tarjetas de circulación, sin nada, su valor es casi nulo. Fíjate, me llama mucha atención y me gustan tus conclusiones o tus recomendaciones que has marcado. Y voy a hacer reflexión en 2 de ellas. La tercera que decías, que las personas consulten a su notario. Aun cuando sea una operación, deja llamarla actual o contemporánea, sí, es muy importante que se acerquen al notario para que de antemano les diga los pasos a seguir, los pasos a dar. Yo siempre he dicho, lo digo en forma coloquial y real, que los mexicas somos autosuficientes. Si yo me siento enfermo, me siento mal, me automedico. ¿Por qué voy a pagar una consulta con los médicos? Son muy caros, los manzanos cuestan mucho. Si quiero construir en mi terrenito en el que me metí, no contrato un despacho de arquitectos, no se pide licencia de construcción, un estudio de mecánica de suelos, no cumplo con normas reglamentarias o legales para construir adecuadamente y contrato a un maestro de obras porque es muy bueno, me lo recomendó el vecino y es magnífico y tiene buen gusto. Pero quién sabe si hizo un cálculo adecuado de las traves, de las losas, de todo. Y así somos los mexicas en lo general. Bueno, pues aquí yo les digo, los invito a que consulten siempre al notario, porque la gente firma contratos privados. Claro que hay asesores inmobiliarios profesionales que les pueden ayudar, pero muchas veces quien va a formalizar la operación es quien les va a decir todo su aspecto completo, integral de la operación. Claro. Entonces, en ese consejo quiero insistir, por favor, vayan con el notario, por aspectos además muy relevantes. Mencionaba hace un momento la ley antilavado. Muchas personas no saben que no pueden pagar en efectivo completamente el valor de una operación inmobiliaria. Hay límites legales. La ley antilavado señala un límite de uso de efectivo hasta de 8,025 veces el salario mínimo, hoy la UMA. Imagina, entonces digo, una persona, ¿cuánto es? En pesos hoy son 605,000 pesos, porque la UMA vale 75.49 y lo multiplicamos por 8,025, nos va a dar 605,000 pesos en números redondos. Yo no puedo pagar más de eso en efectivo. Y si llegan conmigo como notario y dicen, señor notario, compré en 3 millones de pesos este departamento, di un anticipo de 1 millón y ahorita voy a pagar los 2 restantes. No se puede. El notario está impedido de actuar en ese sentido. ¿Me explico? Entonces, ante ello, muchas veces las personas, por desconocer este aspecto legal de la operación, que no tienen por qué conocerlo, para eso estamos los especialistas, acérquense a su notario. El Colegio Nacional de Notario Mexicano, José Elías, procura durante todo el periodo de 1 año, y cada año así se repite, el capacitar, el actualizar a todos los notarios. Entonces, que la gente tenga la conciencia, la certeza de conocer que a su notario, a un notario que sea parte del Colegio Nacional, es un notario certificado que le va a tener al día sus cosas. Correcto. Y la otra mención que tú decías, la cuarta, es decir, ¿qué les podemos recomendar a las personas? De siempre acercarse al notario y siempre tener certeza de lo que van a hacer. Esa es la conclusión. Si una persona quiere comprar un inmueble,
tiene que tener certeza qué pasos dar, no meterse en problemas, no firmar un contrato que lo obligue a algo que no sabe cuál va a ser la consecuencia legal. Conclusión, insisto, y con esto cierro el comentario, acercarse al notario. Acercarse al notario. A su notario de confianza. Dejo para el final dos casos en los cuales entiendo que el notario participa ya en la última etapa y que se requiere forzosamente la participación previa de las autoridades. Hablo de los casos de regularización zonal, es decir, cuando un grupo de acuerdo o espontáneamente de manera aislada se fue asentando en una zona determinada que no tenía ninguna característica de fraccionamiento. Nada. Y llegaron a ser ciudades tan importantes como las que ahora tenemos en el Valle de México. Y otra, cuando, y esto también ha sucedido, la inmoralidad de algunos disque fraccionadores han vendido a la mala zonas que no son fraccionadas o que ni siquiera son de ellos. Y que ya han requerido esfuerzos grandes de los gobiernos por regularizar, para al final de cuentas ya poder escriturar. Claro, efectivamente, y muy buen ejemplo que tú señalas. Son esfuerzos que hacen los gobiernos estatales para regularizar la tenencia de la tierra. Sí. Aquellos asentamientos de población que nacen como irregulares en tierras que no eran de ellos, que no tenían por qué meterse, que no estaban fraccionadas, que no estaban urbanizadas, nada de eso. Los gobiernos hacen programas de regularización y normalmente llevan a cabo una expropiación de esa zona irregular por una causa de utilidad pública, hacen un trabajo de campo, reconocen las personas y familias que están en cada uno de esos lugares, linderos, y a través de programas de organismos importantes lo dejan titulan, en condiciones, ¿no? Claro, que ya pueden y regularizan. Ha habido problemas importantes, yo recuerdo, por ejemplo, y seguro lo tendrás tú presente, que en el 85, derivado de los sismos, por ejemplo, hubo problemas en Tlatelolco, Ciudad de México. Y ahí Banobras, el FONAPO, intervinieron también para regularizar muchas cosas. Entonces, estos programas hay que estar muy atentos, porque eso, además, da facilidades, da estímulos fiscales. Y en la última vertiente, que es parecido a esto, en lugares como la Ciudad de México, existen jornadas notariales que hasta el año 2016 estaban previstos como programas auspiciados por el gobierno. A partir de este año 2017 ya es un programa de ayuda, de estímulo y de descuentos de impuestos y subsidios para escriturar y que ya están incorporados al Código Fiscal del Distrito Federal. Pues nuevamente, muchas gracias. A ti, mi querido José Elías Manzanero Escutia, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, por habernos recibido como lo habíamos ya previsto en ocasiones anteriores. Y a ustedes, muchas gracias por recibirnos en sus hogares y nos veremos en la próxima.